Muy buenos días para todos. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Fray Romero Osorio, Martín Vargas Escobar y mi persona, Julio Antonio Negrete Doria. Hoy vamos a hablar brevemente sobre este modelo, nuevo capitalismo y educación, que en otras palabras es más conocido como el neoliberalismo. Podríamos indicar a manera introductoria que este modelo, el neoliberalismo, surge después de la acción progresiva del proteccionismo como modelo político y económico de nuestra sociedad, donde nuestro país no es ajeno a esa realidad. Un modelo proteccionista que obligaba a que el Estado tuviera el control de todo y que imposibilitaba un poco el acceso a las fuentes de información y a la globalización del conocimiento. El neoliberalismo surge por la necesidad de ampliar, de poder permitir que esas restricciones al saber, al entender y al conocer fueran desvaneciéndose de a poco. Pero también trajo cambios significativos en la política y en la economía de muchos países latinoamericanos, entre ellos nuestro país Colombia. Cambios que se vieron muy reflejados en profundas transformaciones en el sistema educativo, dando paso a la posibilidad de que la empresa privada o de que el capital privado se sumara a todas las esferas de nuestra sociedad, donde la educación no fue ajena a lo mismo. Este modelo permite que la producción privada tome participación activa en favorecer o dar apertura a los derechos fundamentales de la sociedad, como la educación, como la salud, permitiendo que se conviertan estas necesidades básicas o estos derechos fundamentales de nuestra sociedad en una mercancía, donde prima la rentabilidad, la productividad y no el desarrollo del saber, ni el desarrollo de la integralidad, ni la individualidad del ser humano. Es por eso que hoy se considera desde muchas posiciones de intelectuales y de personas adscritas a la educación como un modelo que le hace daño a la educación pública, en la medida que va, por decirlo así, desplazando un poco la responsabilidad que tienen los estados de garantizar un derecho social tan fundamental como lo es la educación pública y de calidad que deberían tener los ciudadanos. Porque es una obligación del Estado permitir la garantía de ese derecho y de que no se mire al estudiante como una mercancía, como algo de valor, sino como un ser integral que pueda tener la posibilidad de desarrollar sus competencias, de desarrollar sus saberes, sin tener que pensar en un mercado laboral que impone restricciones a ese crecimiento del saber. Más adelante, mis compañeros explicarán las características propias de este modelo y las opiniones que nosotros, como estudiantes y formadores de este diplomado en política sindical, tenemos en contra o a favor de este modelo. Bueno, continuando con lo que mencionaba el compañero Rudy, damos inicio a un párrafo que en su momento Gilles Deleuze mencionaba sobre el nuevo capitalismo y la educación. Él decía que es previsible que la educación deje de ser paulatinamente un medio cerrado que se distingue del medio profesional como otro medio cerrado, y que ambos desaparezcan en provecho de una terrible formación permanente, de un control continuo que ejercerá sobre el obrero estudiante de secundaria o sobre el ejecutivo universitario. Si nosotros analizamos bien esas palabras, lo que el autor quiso decir exactamente es una crítica a un escenario en el que la educación y la formación profesional tradicional se disuelven como un control continuo y permanente sobre el individuo, que debe siempre estar en un proceso de formación y adaptación sin pausa. Ese modelo opresivo o terrible, por decirlo así, implica una ausencia de límites claros y de un sometimiento constante a las exigencias de renovarse, de mejorar, sin tiempos claros de descanso o una estabilidad educativa o profesional que permita ver más allá de ese mercado en el cual se ha convertido la educación hoy en día. Otro comentario que surge pues, de la lectura y del análisis es uno mencionado por Claude Alegre, que dice que la educación es el gran mercado del siglo venidero. Este autor, al mencionar esto, concuerda con todo lo mencionado antes por el compañero Rudy. Lo que quiso expresar este autor es que la educación se está transformando en un ámbito central de gran demanda y negocio en la sociedad futura. Y eso implica que la educación no solo será vista como un derecho o un proceso formativo tradicional, sino como un campo en el que fluyen grandes intereses económicos, donde la oferta y la demanda de educación serán cada vez más diversificadas y competitivas, y prominentes también. Ese paso de ese nuevo capitalismo en la educación ha tenido varios momentos en la escuela también, y por eso escuchamos hablar también de neoinstitucionalidad. Y de acuerdo con Bernard Charlotte, se pueden distinguir tres periodos históricos en la escuela. El primero es el periodo en el cual la principal función de la escuela era la integración moral, lingüística y política en la nación. El segundo periodo en el cual es el imperativo industrial nacional el que dicta su finalidad a la institución. Y la fase actual en la que vivimos
en la que la sociedad de mercado determina las mutaciones de la escuela. Los momentos, o más bien, dentro de esos momentos que se ha dado en la escuela, hay un autor que menciona una frase fundamental y es Spencer. Y él dice que lo que más se descuida en nuestras escuelas es precisamente aquello que más necesitamos en la vida. Y cuando este autor menciona eso, está haciendo mención a, digamos, a lo que es realmente esencial para enfrentar la vida cotidiana y los retos reales, como por ejemplo el pensamiento crítico, habilidades para la convivencia, la creatividad, la capacidad de adaptación, el manejo de las emociones, la autonomía o incluso competencias sociales y éticas que han ido año tras año desapareciendo en el individuo. En la lectura hay una parte que habla de la escuela al servicio de la economía. Y digamos que en este apartado se distinguen tres funciones de la educación moderna. Una de ellas es la formación de una mano de obra cualificada. La otra hace mención a la transformación cultural que prevalece sobre la herencia. Y finalmente la formación de ciudadanos responsables. Aquí llama mucho la atención una frase de Lee Tan Coy que menciona que la escuela no es nada si no prepara para la vida al individuo, a la persona. Ya con el paso del tiempo se da, digamos, un enfoque hacia esa escuela neoliberal, en donde el modelo del mercado tiende a imponerse, al menos como referencia ideológica y de una manera muy eufemística, cuando es la izquierda la que se afana con diligencias en esa vía. Y se considera que la institución escolar, en ese nuevo contexto, ha de producir una oferta que aspire a satisfacer una demanda de consumidores prevenidos. Aquí la economía ha sido colocada más que nunca en el centro de la vida individual y colectiva. Los únicos valores sociales legítimos son la eficacia productiva, la movilidad intelectual, mental y afectiva y el éxito personal. Eso no puede dejar indemne al conjunto del sistema normativo de una sociedad y su sistema educativo. Y bueno, aparece el concepto de la escuela flexible, que, por decirlo así, el ideal de referencia de la escuela es en adelante el trabajador flexible, según los canones de la nueva representación de la gestión empresarial. Y eso, en otras palabras, es un implica más bien que la educación se diseñe y se adapte para formar habilidades y competencias que respondan a las demandas económicas, priorizando lo que es la utilidad económica de la educación sobre otros fines más humanísticos o formativos. Pues ya se va perdiendo valores en la escuela, por decirlo así de esa forma. En este momento, y de acuerdo con la doctrina del capital humano, aparecen unos autores que son Martin Carnoy y Manuel Castel, que habla que el trabajador se proveería de conocimientos y competencias a lo largo de toda su vida sin que se pudiera ya definir por un empleo estable o un estatus determinado. Y mencionan que en la era de la información, que es la que estamos viviendo, el trabajador ya no se define en términos de empleo, sino en términos de aprendizaje acumulado y de actitud para aplicar este aprendizaje a diversas situaciones dentro y fuera del lugar de trabajo tradicional. Aparece la noción rectora, que es la de empleabilidad individual. Y finalmente, la lectura nos habla un poco de la descomposición del vínculo entre el diploma y el empleo. Aquí se asigna entonces a la escuela y a la universidad un papel ambiguo que consiste en mantener con diplomas de validez temporal la precarización del valor escolar y profesional de los individuos. Hoy en día se estudia por un título, por un diploma, más no por adquirir unas competencias que te permitan a ti resolver problemas en la vida cotidiana. Y surge entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo podría la escuela por sí sola remediar la degradación del entorno social? Es decir, las desigualdades, la inseguridad social, la anomía creciente, la delincuencia, entre otros. Y aquí es donde nuestro compañero Martín nos va a dar unas conclusiones basadas en esa pregunta y basado en toda la temática. Sí, gracias, compañero. Continuando con lo que se está planteando en esta pregunta, ¿es la escuela pues el medio idóneo para la formación de un buen ciudadano para que sea competente frente a las necesidades que tiene la misma sociedad en la formación del capital humano que permite el desarrollo de las sociedades? Las escuelas y las instituciones educativas son los espacios que permiten educar, formar al ciudadano para cerrar esas brechas sociales que llevan a mostrar la desigualdad y los problemas sociales que agobian a los países latinoamericanos, donde no se le da prioridad a veces a la formación educativa, que es la que puede iniciar un mejor vivir en sociedad con un capital humano apto para defenderse ante las necesidades y los retos que exige el mundo moderno. Entonces, es la escuela ese espacio idóneo llamado a formar, a capacitar, a orientar el proceso educativo formativo que le permita sacar hombres con valores y con actitudes para enfrentar el mundo moderno y los retos que implica el mismo. Asimismo, podemos señalar que
El neoliberalismo, como modelo económico que pregona la libertad de mercado, la propiedad privada, y como modelo político en el cual impone las políticas de gobierno en el ámbito educativo, tiende a lesionar la educación, sobre todo la educación pública, donde desregula la inversión económica en el campo educativo. Esto ocasiona también unas rivalidades entre las mismas instituciones de educación pública, tanto de primaria y secundaria como de universidades estatales. Afecta de manera negativa en la autonomía de esas instituciones educativas en el ámbito social. Afecta la autonomía de los docentes en cuanto a las políticas educativas neoliberales. Entonces, frente a estos hechos, hay que cerrar filas para defender la educación pública, destacando la conciencia social y la lucha y la movilización social para defender la educación pública, que es un pilar fundamental en toda sociedad para que haya progreso, para que haya justicia, para que haya equidad y se vinculen los ciudadanos a través de las distintas formaciones en los campos profesionales, las respectivas oportunidades de trabajo que impulsen el desarrollo del país con ese capital humano. Entonces, es muy importante el espacio educativo y los retos que tiene, donde el docente, comunidad educativa y las mismas políticas gubernamentales que estén encaminadas a defender y a fortalecer la educación son esenciales para vivir en una sociedad formada en valores y para enfrentar los retos que le imponen el mundo moderno y los modelos que imperan a nivel económico como el neoliberalismo. Este es el aporte que entrego sobre la pregunta y sobre lo del modelo neoliberal. A continuación, pues, le Listo, dejamos profe. algún cierre al compañero Fray. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que ven el video por escucharnos. Y finalizamos con una frase de Nelson Mandela, un líder mundial que dice que la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes.